Hola, aquí te comparto un spoiler de Bedfriend Series basados en el libro. Temprano en la mañana, antes de que sonara el despertador, sonó el celular al lado de mi cama para despertarme. Me senté en la cama y miré por la ventana. El sol brillaba. Bostezo, saco mi teléfono para echar otro vistazo y frunzo el ceño. Cuando veo la llamada perdida de alguien. ¿Despiertas tan tarde? La molesta voz de King salió del parlante. Me giré para ver la hora. Eran solo las 8:30 de la mañana. Tengo hoy libre. Depende de mí a qué hora quiera despertarme. No puedo evitar responder. Trabajé duro durante una semana, incluso si no son vacaciones. No hay mucho que quiera ganar. King. Oh, pero tienes que levantarte temprano. Hay mucha gente esperando en la fila. ¿Esperando? Le pregunté confundido y después de escuchar la respuesta del otro lado me congelé por completo. King. Vamos por un análisis de sangre. Te recogeré para hacerte un análisis de sangre. Te estaré esperando abajo. Date prisa y cámbiate de ropa. La otra parte rápidamente colgó el teléfono después de que terminó de hablar. Al principio todavía tenía sueño, pero de repente me desperté. Rápidamente me levanté de la cama, agarré una toalla y caminé rápidamente hacia el baño. Básicamente, cada vez que tengo algo con otra persona, me cuido bien. Esa noche fue la primera vez que no lo hice. Cuando es entre hombres es más riesgoso que entre hombre y mujer. Además, el compañero de cama de King siempre está cambiando. Para estar seguro, decidí hacerme un análisis de sangre. En realidad, originalmente planeé ir al hospital para un análisis de sangre hoy, pero no esperaba que King viniera y me llevara a hacerme la prueba. Fuimos al hospital alrededor de las 10 en punto y no mucha gente vino para el análisis de sangre. No pude respirar aliviado hasta que descubrí que King y yo habíamos dado negativo. Te dije que estaríamos bien. Piensas demasiado. No mucho después del viaje, la conversación entre nosotros se detuvo lentamente. Estaba pensando en que King me acompañaría de regreso al apartamento, hasta que el paisaje a ambos lados de la carretera se volvió gradualmente desconocido. Comencé a sentir que algo andaba mal, y mis cejas se fruncieron gradualmente. Este no es el camino de regreso a mi apartamento. El carro está alejándose cada vez más de mi apartamento y no puedo evitar protestar. ¿Quién dijo que vamos a ir a tu apartamento ahora? Kim movió las comisuras de su boca. Inmediatamente me giré para mirar a Kim. Tengo hambre. Quiero comer algo. Probablemente aún no hayas desayunado. Kim me miró con el ceño fruncido. No respondí la pregunta y me recosté contra el cojín del respaldo nuevamente. Al ver que no me importaba, Kim condujo hasta el famoso centro comercial. ¿Qué quieres comer? Se volvió hacia mí después de entrar en el centro comercial. Busqué en los restaurantes del centro comercial y ninguno de ellos era barato. Uea, vamos al patio de comidas a comer. King, no te preocupes por el precio, yo pagaré. ¿Por qué de repente quieres invitarme a comer? Tú elegirás o elegiré yo mismo. Aquí estamos. King inmediatamente me tomó del brazo y entramos en uno de los costosos restaurantes tailandeses sin decir una palabra. El ambiente en la mesa era un poco extraño. King había trabajado conmigo durante 3 años y esta era la primera vez que estábamos solo nosotros dos cenando juntos sin Jade, lo cual clasifico como no acostumbrados. Soy mejor que tus fideos fritos, ¿verdad? El hombre sentado frente a mí me miró y luego me di cuenta de que lo había estado mirando a la cara. ¿Puedes decir algo que no me enferme? No puedo evitar poner los ojos en blanco ante este narcisista. El hombre alto se rió, apoyó la barbilla en su mano y me miró fijamente. King, sigue mirándome. ¿Estás hipnotizado por mi encanto? No soy ciego, respondí y me comí toda la comida del plato a la vez. Al terminar, King y yo nos dimos la vuelta y bajamos las escaleras hacia el estacionamiento. En este momento, en medio de la bulliciosa multitud, vi una figura familiar y no pude evitar detenerme. ¿Lo conoces? King no pudo evitar preguntarme mientras el hombre se aterraba. Ayer todavía me estaba enviando mensajes de texto rogándome que volviéramos a estar juntos.